En este video vamos a resolver el ejercicio número 2 y el ejercicio número 5 de la segunda guía de trabajos prácticos sobre estática de fluidos, aprovechando la teoría que se ha visto. El enunciado del ejercicio número 2 dice: con referencia a la figura, las áreas del pistón A, peso despreciable, y del cilindro B son respectivamente 40 centímetros cuadrados y 4.000 centímetros cuadrados. Y B pesa 4.000 kilogramos fuerza. Los depósitos y los conductos de conexión están llenos de aceite de densidad relativa 0,75. Calcular la fuerza P necesaria para mantener el equilibrio. Primero decir que esta fuerza se ha denotado con la letra P, pero es una fuerza en Newton, no una presión, ¿verdad? Bien, para realizar el ejercicio he recurrido a un dibujo un poco más explicativo. Tenemos un dato geométrico, se nos da la distancia entre el pelo de agua de esta columna y el de esta columna, ¿verdad? 5 metros. Entonces, para resolver este ejercicio recurrimos al método de las isobaras. ¿Se acuerdan? Una isobara es una línea horizontal formada por puntos que están todos a la misma presión. Debe cumplir ser horizontal, tener arriba o abajo de esta isobara el mismo fluido, y este fluido debe estar conectado. Entonces, por ejemplo, una línea en el fondo es efectivamente una isobara. Es horizontal, tiene el mismo fluido por arriba y este fluido está efectivamente conectado. Si tomamos una línea un poco más arriba, también será una isobara. Tiene el mismo fluido por arriba y por abajo, es horizontal y está conectado. Esta también es una isobara. Se ve el mismo fluido por abajo conectado. También tiene el mismo fluido por arriba, pero en este caso no está conectado. Esta también es una isobara. Tiene el mismo fluido por debajo conectado, mientras que esta última no es una isobara, ya que no tiene el mismo fluido ni por arriba ni por abajo. Un ejemplo de no conexión sería esta línea. Aunque tiene el mismo fluido por abajo, no está conectado. Lo mismo sucede por arriba, no está conectado. Entonces, nos vamos a quedar con la isobara más útil. En este caso, es esta isobara. Veamos entonces. Cumple las condiciones para hacer una isobara. Completamos los datos del ejercicio. Tenemos los datos de sección. Tenemos el peso de B. Y tenemos la densidad relativa, que si se acuerdan habíamos dicho que era la densidad del fluido, en este caso aceite, sobre la densidad del agua, que es siempre dato, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de aquí podemos despejar la densidad del aceite, que será simplemente 0,75, o sea, su densidad relativa, por la densidad del agua. Y nos da 750 kilogramos metro cúbico. Es importante tener cuidado con las unidades. Nosotros necesitamos una densidad absoluta, por decirlo de alguna forma, para que las unidades de nuestra ecuación nos cierren y nos dé una presión. No podemos colocar este valor sin unidades directamente en la ecuación como densidad. Bien. Entonces, les pongo acá una pequeña conversión que voy a hacer. Tengo que trabajar con los datos para llevarlos todos al mismo sistema de medición. En este caso voy a trabajar con sistema internacional, paso las áreas a metros cuadrados, como se ve.
El peso lo paso de kilogramos fuerza a newton, ahí les dejé la conversión, y bueno, la densidad ya me queda en sistema internacional. Entonces, veamos, en mi isobara voy a llamar a este punto, lo voy a llamar M, y a este punto lo voy a llamar N. Entonces, por estar sobre una misma isobara, la presión en M es igual a la presión en N. Ahora calculemos la presión en M y la presión en N por separado, teniendo en cuenta nuestra ecuación, que es la presión en un punto es igual a la presión externa de ese punto más la columna de líquido por encima de nuestro punto I y hasta la externa. Entonces, la presión en M tiene una presión externa que es igual a esta fuerza sobre el área del pistón A, sería la presión externa, más la columna de líquido por encima de PM, que sería la densidad del aceite por G por los 5 metros que son dato. Esta es la columna de líquido por encima de M. Bien, nótese que no trabajo con presión atmosférica porque prefiero calcular valores manométricos, pero no estaría mal incluirla. Pn, por su parte, recuerden que nos habían dicho que el peso del pistón A era despreciable, pero no así el peso del pistón B. Debemos incluir entonces, como presión externa, el peso del pistón B sobre la sección B, que también es dato, más la columna de líquido que hay por encima de N, que vemos que no hay líquido por encima de N. Esto es un 0 y nos queda simplemente esta expresión. Ahora igualamos PM con PN, resulta esta expresión y ya simplemente podemos despejar la fuerza P necesaria para mantener el equilibrio. En este caso, damos el resultado en newton, pero en la solución subida a PEDCO está dado en kilogramos fuerza, así que les dejo también la conversión para que puedan verificar. El otro ejercicio que vamos a resolver es el número 5, solamente el primer inciso. Nos dicen que los recipientes A y B contienen agua a las presiones respectivas de 2,8 y 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, la presión es dato. Esa es la novedad. La incógnita es H. Bien, se nos da la densidad relativa del mercurio. Comencemos con el cálculo. Bien, agrandé un poco el dibujo porque, como se imaginan, vamos a usar el método de las isobaras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazo una isobara. Esta es una isobara. Es horizontal, tiene el mismo fluido por debajo y este está conectado. Entonces, se me ocurre plantear esta línea. ¿Es una isobara? ¿Este punto y este punto estarán a la misma presión? No. Es horizontal, pero no contiene por debajo el mismo fluido. Y por arriba, parece que sí, pero por arriba el fluido no está conectado. Entonces no se cumple la condición de isobara. En cambio, esta sí es una isobara, ya que tengo el mismo fluido por arriba conectado, y esta también es una isobara, pues tengo el mismo fluido por arriba y conectado. ¿Se ve? Bien. Le ponemos nombres a los puntos para utilizar una notación sin perdernos y vamos a escribir las isobaras. Según mi primer isobara, la presión en C debe ser igual a la presión en D. Según mi segunda isobara, la presión en A, que es dato, debe ser igual a la presión en A'. Y según mi tercera isobara, la presión en D' es igual a la presión en B'. Entonces,
tenemos nuestra ecuación, que es la que estamos utilizando para calcular presiones, y vamos a decir que la presión en C es igual a su presión externa, que es PA', más la columna de líquido que hay entre C y la presión externa. ¿Qué distancia hay? Podemos ver que lo más conveniente es escribirla como H más X. ¿Se ve? Entonces sería la densidad del agua, porque esta columna es de agua, por G por H más X. Ahora voy a cambiar PA' por PA. Ya dijimos que eran iguales por isobara. Planteemos P en D. Bien, la presión en D es igual a su presión externa, que es PD', más la columna de líquido que hay entre PD y PD', que ahora es de mercurio, entonces es densidad del mercurio por G, y la altura es H, ¿se ve? H. Voy a cambiar PD' por PB' por isobara. Ahora calculemos P en B. La presión en B es igual a su presión externa, que es PB', más la columna de líquido que hay entre B y B', que es de agua, densidad del agua por G, por esta altura que es I. Bien, y de ahí despejo PB' para luego reemplazarla aquí arriba, y así que me quede la presión en C solo en función de la presión en A y la geometría, y la presión en D solo en función de PB y la geometría. Entonces, reemplazando, como dijimos, nos va a quedar que la presión en D es igual a la presión en B menos la densidad del agua por G por I más la densidad del mercurio por G por H. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente igualamos P en D con P en C. Son iguales por isobara. Entonces igualamos estas expresiones miembro a miembro. Y ahora nos llevamos esta ecuación a la siguiente hoja para seguir trabajando. Bien, tenemos que distribuir. Simplemente distribuyo porque me gustaría tener, en vez de X con H, me gustaría tener X con Y. ¿Por qué? Ahí la junté. Ahora me quedan X con Y juntas. ¿Por qué me interesa tenerlas juntas? Porque ya me di cuenta que hay otro dato más en este dibujo. Un dato geométrico, observen. Esta distancia que hay acá me indica que a esta altura hay 3 metros y a esta altura hay 5 metros. Es decir, que esta altura son 2 metros. Y sin ir más lejos, esta altura es X más Y. Es decir, X más Y es un dato. Por eso me interesa tenerlos juntos. Ahora, si despejo H y encuentro esta expresión donde todos son datos, ya que las presiones eran datos del enunciado, X más Y es 2 metros y las densidades son datos también, igual que la gravedad. Entonces, simplemente resuelvo. Numéricamente me da 1,27 metros, el valor de H. Fíjense que, bueno, ahí les dejé la conversión de kilogramos fuerza, centímetro cuadrado a pascal, ya que necesito usar todo en las mismas unidades. Este es un instrumento para medir indirectamente la diferencia de presión. Más que hallar H, lo que nos interesa es tener la expresión inversa, que es la diferencia de presión en función de H. H la medimos directamente del instrumento, la reemplazamos y encontramos la diferencia de presión. Este ejercicio venía a demostrar que esa H justamente está dada por la diferencia de presión. Y así terminamos el ejercicio 5.